Esto es Encuentros con la Historia. Hoy presentamos el primer capítulo de la serie Un hombre con ansia de libertad. La vida real y ejemplar de Miguel Hidalgo y Costilla. Productor ejecutivo José Ramón Vega. Asistente de producción y musicalizador, el señor Felipe Saldívar. Efectos físicos, efectos especiales y operación técnica, don Jorge Alonso. Y al frente de la dirección y de la redacción, tu amigo, el doctor Pepe Cruz. Esta es una presentación especial y una aportación a la cultura de todos los mexicanos de Radio Centro 1030, calidad en tu vida. Miembro de Grupo Radio Centro. Iniciemos nuestra historia. Con la magia del pensamiento, debemos trasladarnos hasta el siglo XVIII novohispano. El año 1753. El lugar: las amplias planicies del centro de México, la región del Bajío. Una pequeña comunidad cerca del pueblo de Pénjamo, Guanajuato. Un lugar que, adormecido por el tiempo, era un paraíso de lozanía, lugar del nacimiento de Miguel Hidalgo. Muy cerca de la laguna de Yuririapúndaro. Eran días de primavera y el sol majestuoso calentaba aquellas tierras fecundas que por más de 200 años se habían convertido en el granero de Nueva España. En medio de las planicies sobresalía una serranía cuya eminencia principal era el Cerro de Culiacán, la montaña más alta de aquella región guanajuatense. Poblada antiguamente por indios, otomíes y chichimecas, y también purépechas. La sumisión de estas tierras a la corona española se había alcanzado en el siglo XVI.
La obra evangelizadora había levantado conventos y catedrales, ricos asientos para el nacimiento de villas y ciudades bellas y poderosas. Y entre los lomeríos sobresalía la soberbia belleza de su arquitectura en sitios como Celaya, Salamanca, Guanajuato y Valladolid. Las lluvias llegaban muy adelantadas. Era el 8 de mayo de 1753. A la distancia, tras del cerro de Culiacán, el cielo estaba prieto y tormentoso. Eran las primeras lluvias de aquella temporada. En la casa del administrador de la hacienda de San Diego de Corralejo, una mujer se debatía entre la vida y la muerte. Era doña Ana Gallaga y Mandarte. La tarde palidecía al estruendo del rayo y la lluvia arreciaba casi al caer de la noche. Aquella mujer estaba próxima a dar a luz. Había tenido dificultades de parto en su primer alumbramiento y esta era su segunda experiencia. La dueña de la hacienda, doña Josefa Carrachavi, había enviado desde Valladolid a una excelente partera. Pero el temporal de lluvia había anegado los caminos y la partera no llegaba. Mientras que ansioso, don Cristóbal, desesperado, miraba por la ventana y la puerta entreabierta. Finalmente, en medio de la lluvia, se escuchó por fin el carruaje. También el canto del gallo y el rechinido de algunos caballos. Aquella vida campirana cobraba un alto precio. El 30% de todas las mujeres novohispanas en el siglo XVIII moría a dar a luz. Finalmente, aquella mujer india de raza chichimeca se apeó en el pescante del carromato. Entró precipitadamente a la casa. Ansioso don Cristóbal, con un tabaco entre sus labios, dijo a la mujer: «Es la india Hichu». La mujer, abriéndose paso con brusquedad, respondió al catrín de ojos verdes: «Yo misma». «¿Dónde está su mujer?». Y este le respondió: «En el lecho, en la habitación contigua al patio». Y la mujer, abriéndose paso, rápidamente se entregó a su faena. Mientras que la lluvia continuaba cayendo y el rayo desgarraba el horizonte, aquella mujer se debatía entre la vida y la muerte. Vamos a mensajes.
La claridad del día se hacía. Era el 9 de mayo de 1753. Doña Ana ya descansaba, mientras que repentinamente se escuchaba el llanto de un niño. Tierna y acariciando a la criatura, aquella enorme y ancha india de toscos brazos morenos, veía con ternura a aquel pequeño niño de ojos claros. Aquella pequeña criatura era Miguel Hidalgo. Apenas salió del trance, aquella mujer pidió a su marido le permitiera ver a su hijo con la primera claridad del día. Era un niño robusto. Era su hijo. Tiernamente el padre, tomando a la criatura, lo acercó a la madre. Y ésta, en actitud contemplativa, valoró el tamaño de su esfuerzo por la alegría que le causó aquel instante. Y mientras avanzaba la claridad del día, todo el rumor del universo que rodeaba a aquella familia se escuchaba. Las vacas, las gallinas y las demás aves de corral, y el relincho del caballo. Aquella era una vida rural y apegada a la naturaleza. Y había que hacer lo que Dios mandaba. Y a las 2 semanas se escuchó llegar al cura párroco, amigo de la familia. Y la madre manifestó su deseo de que aquel pequeñín se llamara Miguel, como el arcángel salvador del mundo. Los días, los meses y los años fueron pasando en las comodidades de aquella hacienda, propiedad de una de las mujeres más ricas de Nueva España, la señora doña Josefa Carrachavi y Carrarosa. El niño se fue haciendo poco a poco más maduro. A los 7 años aprendió a lazar y a los 8 a montar a caballo. La prole fue creciendo y se fue haciendo más numerosa. Los hijos de don Cristóbal Hidalgo y Costilla y doña Ana Gallaga se iban multiplicando. Primero José Joaquín y Miguel, después nació Marianito y José María. En aquella inmensa hacienda de vastos horizontes, los niños podían jugar a sus anchas y tenían un instructor que venía desde Celaya para darles sus primeras letras. Los sueños del padre era que sus hijos se convirtieran todos en profesionistas relevantes. Y en aquellos tiempos solamente se podía ser médico, o cura, o abogado, o militar de carrera. Y los sueños de la pareja
parecían hacerse realidad cuando vieron que sus hijos eran aptos para el aprendizaje de las artes y las letras. La aritmética y la geografía, la geometría y todo aquello que era dado a los hombres ricos y poderosos de esas tierras, ya que el gran pueblo analfabeta estaba desposeído de toda forma de educación. De todos ellos había uno de los hermanos que daba rasgos extraordinarios de inteligencia y erudición. Era Miguelito. Era el favorito de la madre, aquel niño de ojos verdes y de cabello rubio. Se sabe que Miguelito desde muy pequeño dio muestra de amistad con los indios. Gustó de aprender el otomí y también la lengua pure o purépecha y por supuesto el náhuatl de los chichimecas, ya que estaba muy encariñado de los indios, especialmente de aquella comadrona que se convirtió en su nana, la india Hichu. Miguelito además aprendió a administrar una hacienda, el trabajo de su padre, conoció de las labores del campo, entendía de agronomía y de las tareas de los agrimensores. Había visto sembrar el surco de la tierra y cómo prodigiosamente se levantaban formidables cosechas de maíz, mieses que en el mes de septiembre estaban aptas para la cosecha, especialmente si el temporal de lluvias lo permitía. Mas una pena muy grande estaba por acontecer. Nuevamente en una tarde lluviosa, cuando los cielos plomizos dejaban caer la tempestad, doña Ana estaba a punto de dar a luz nuevamente. Esta vez no habría suerte, ni siquiera el tesón y fervor de la india Hichu, la comadrona de experiencia de la familia y la nana de los pequeños, ni siquiera el auxilio del arcángel San Miguel serían suficientes. Vamos a mensajes. La vida de doña Ana Gallaga y Mandarte estaba siendo cegada por el destino. Las pupilas de aquella india recia, de la noble Hichu, estaban rebosando de llanto. Ella sabía que ya nada se podía hacer. Y en medio de la hemorragia, entre los brazos de aquella comadrona,
Por última vez, doña Ana fue capaz de dar vida. Repentinamente se escuchó el llanto de un niño. Era el más pequeño de los hijos de don Cristóbal. Era el que con el tiempo sería el hijo más querido del padre, Manuelito. Y unos cuantos minutos después, doña Ana expiró. Abrazado al hijo, el padre desesperado veía morir a su mujer. Cruel destino el de las mujeres que paren en tiempos de oscuridad, en los que la ciencia aún no tenía herramienta y conocimiento capaces. Dejando a la criatura en brazos de Jichú, el padre se acuclilló y amoroso besó los labios de su mujer, convertida en cadáver. Ante la mirada atónita de los hijos, entre ellos Miguel Hidalgo, que tras las sombras del dolor y del trauma, miraban el llanto de su padre, tan fuerte, tan valiente, tan recio y de carácter, lastimado hasta la parte más profunda de su esencia. Aquella imagen dolorosa jamás se borraría del rostro del cura Miguel Hidalgo. Transcurridas las pompas fúnebres, el padre habló con sus hijos. José Joaquín, de 10 años. Miguel, de 9. Mariano, de 7. José María, un crío apenas de 4 años. Explicó a los pequeños que no estuvieran más afligidos, que los hombres tenían que demostrar su valor precisamente en los momentos más difíciles. Y el padre, sacando fuerza de flaqueza, se mostró fuerte y valiente. Transcurrieron 2 años y las heridas fueron sanando. Don Cristóbal Hidalgo y Costilla nuevamente contrajo matrimonio por segundas nupcias. Y hubo una gran fiesta en San Diego de Corralejo. La prestigiosa dama de sociedad, doña Josefa Carrachavi, asistió personalmente a la boda, viniendo en su gran carruaje desde Valladolid. Nuevamente la alegría y las risas
inundaron los aposentos y los muros de aquella gran mansión. Se permitió al administrador hacer la fiesta en la Casa Grande. Una recompensa por su trabajo de excelente calidad. Fue un matrimonio exitoso. Las heridas fueron sanando. Don Cristóbal, ante su nueva mujer, manifestaba regocijo y alegría. Se trataba de una mujer trigueña, una mujer muy joven. Se dice que de deslumbrante belleza. Era doña Rita Peredo, una mujer jovial que trató a los pequeños no como una madrastra, sino como una verdadera madre. Pero nunca segundos brazos fueron buenos. Por aquellos días, Miguelito contrajo una severa enfermedad. Y más que preferir los brazos de su madrastra, él siempre acudía a la tierna presencia de su nana, la comadrona Hichu. Aquella india chichimeca hizo el papel de segunda madre. Era gorda y tosca, era prieta, pero de tez tan bella cuando se sonreía, que en los recuerdos de Miguel Hidalgo, aquella india sería quizá su verdadera madre. La única sustitución posible para un dolor tan grande. Y los años fueron corriendo, y así Miguel Hidalgo llegó a la edad de 12 años, y a esta edad empezó a ser larguirucho. Su cuerpo crecía rápidamente ante la mirada de su padre, preocupado por su educación. Hasta que finalmente, una tarde cálida de agosto, don Cristóbal ordenó que sus dos vástagos mayores tomaran el camino de Valladolid, una de las más grandes y bellas ciudades de Nueva España. Aquellos dos niños rebosaban de felicidad. Habían escuchado mucho de aquella bella ciudad, de sus palacios, sus torres, sus campanarios, del acueducto y de las mujeres vallisolitanas, porque Miguel Hidalgo también tenía una adolescencia precoz, como decía su padre. Le había salido muy buen gallo de corral y manifestaba ya una franca admiración hacia el sexo opuesto. El carromato partió de San Diego de Corralejo, llevando a los dos pequeños y al padre. Aquella era una travesía. 3 días duraba el viaje, especialmente en aquel mes de tanta inundación. Transcurridos los 3 días, finalmente el carruaje se abrió paso por las grandes y anchas calzadas. Por primera vez los ojos de Miguel Hidalgo podían contemplar tanta opulencia y grandeza. Una de las más bellas ciudades de América.
Los grandes ojos claros se abrían paso entre las arboledas para contemplar aquellos arcos de tan noble acueducto. El adolescente quedó pasmado y perplejo. Era verdad, todo era verdad. Y las imponentes torres de la Catedral de Valladolid, que tocaban sendamente sus campanas, le sirvieron de bienvenida. Aquella era una ciudad cosmopolita. Iban los condes y sus lacayos, las condesas y sus damas de compañía, desfilando por los portales. Y las calles finamente embaldosadas. Todo era deslumbrante, edificios de 2 y hasta de 3 pisos. Todo el poder del reino de Nueva España se veía ostensible en aquella inmensa ciudad de casi 60,000 almas. Los nobles blasones frente a las fachadas de cantera rosa. Y en aquel desfile interminable de carrozas, Miguel Hidalgo se sintió llamado a la vida. Y en medio de los portales vio aquellas nobles doncellas, venidas de familia de gran linaje, algunas de las cuales ostentaban títulos nobiliarios. Bellas y hermosas, y con donaire al caminar. Seguidas de sus doncellas de compañía y de sus criadas. O bien desfilando en sus carrozas con sus lacayos en el pescante. Era como si Valladolid fuera la capital del mundo de aquel pequeño, un mundo que le hablaba de conocimiento y de civilización, más allá de aquella vida rural que había conocido en sus primeros 12 años de vida. En el corazón de Miguel Hidalgo brillaba el ansia de libertad, el deseo apasionado de relacionarse con aquel mundo de hombres letrados, de mujeres hermosas y de hombres cultos. Y uno a uno fueron desfilando ante sus ojos los antiguos colegios y los más prestigiosos, como el de San Nicolás. Su destino estaba sellado. Su padre había querido que estudiara nada menos que con los jesuitas, dueños del saber novohispano, entre los cuales habían brillado algunos a nivel universal, como el padre Clavijero. Deseoso de incorporarse a aquella vida y a aquellas aulas, Miguel Hidalgo despertó a la conciencia de que el conocimiento hace libres a los hombres. Se convirtió en un gran estudiante del Colegio de San Francisco Javier, de aquella bella ciudad, y desde que llegó a las aulas,
Sus condiscípulos le dieron un sobrenombre. Le llamaban el zorro por su aguda inteligencia. Señales de liderazgo desde la cuna. Que hicieron que aquel hombre que despertaba a la vida se convirtiera muy pronto en el mejor estudiante de su generación. Aprobó con honores la cátedra de retórica con el padre Pómez, su preceptor. Sus discursos a una tan tierna edad eran vibrantes. Su palabra para poner atención, su agudeza mental y el brillo de sus ojos seductor, carismático, hicieron que muy pronto aquel joven se convirtiera en el líder fecundo de una erudición impresionante. Aprendió latín con ejemplar facilidad y elementos etimológicos de griego con tal rapidez que sus maestros quedaron azorados. El padre Pómez le dijo: pintas, pintas, crío, pintas para ser alguien grande. Alojados en una casona cercana que era alojamiento de estudiantes, una mañana los dos hermanos llegaron y se escuchaba el paso de las carrozas y el toque de las campanas en la ciudad. Mas la paz de aquella mañana había sido quebrantada por algún hecho incruento. El rey de España había decretado la expulsión de los jesuitas. Y estos tendrían que ser expulsados de todas las colonias españolas en aquel 1767. Al llegar frente al colegio de Francisco Javier, los dos hermanos Hidalgo vieron con ojos atónitos cómo sus maestros y preceptores eran maltratados por la tropa, conducidos con grilletes y cadenas. Indignado, Miguel Hidalgo se acercó a ellos y alcanzó a ver al padre Pómez y le dijo: ¿por qué es esto? El joven de 14 años no alcanzaba a entender las circunstancias de la política española. Rápidamente se lanzó sobre el sacerdote, queriendo romper las cadenas de sus grilletes, como con ansia de libertad. Pero un soldado le dio un culatazo. Era un soldado español que le dijo: ¡aléjate, rapaz! Con llanto entre sus ojos, el adolescente vio cómo sus maestros eran tratados con villanía. Y en su corazón explotó la indignación. Pero, al menos ahora, nada podía hacer. Gracias por haber estado con nosotros en el primer capítulo de la serie Un hombre que nació con ansia de libertad.
La vida real y ejemplar de Miguel Hidalgo y Costilla. A nombre de Radio Centro 1030 Calidad en tu vida, gracias. Muchas gracias por haber estado con nosotros y hasta mañana.